todo se cultiva, todo se practica aún códigos, normas y reglas de tal manera que ejercen en la vida de la persona un comportamiento y sobre todo en la forma de creer. Cuando trasladamos todo lo que es cultura individual y colectiva o familiar de alguna persona o de algunos individuos, nos vamos a encontrar con algo que no va de acuerdo a lo que dice la palabra. No va de acuerdo muchas veces en cómo hacemos nuestras reuniones, porque tenemos culturas diferentes. Como por decir, le puedo identificar o compartir lo siguiente. A mí me gusta que la palabra del Señor dice que hay que alabar, que hay que danzar, que hay que aplaudir y que hay que hacer todo eso. Y me gusta ver la danza. Pero no quiere decir que porque la Biblia dice que tenemos que danzar, tenemos que usar la misma vestidura o el tipo que usa el pueblo de Israel para presentar la danza. Porque no es parte de nuestra cultura. ¿Me estoy explicando? No hay problema con danzar, no hay problema con aplaudir, no hay problema con decir gloria a Dios. Simplemente que tratamos de adaptar cultura de otro país o de otra región porque esa fue la parte original. ¿Está aquí? Ahora, ¿cuántos han aceptado a Jesús como Salvador personal? Ok. Alguien diga amén y levante su mano izquierda. Amén. Ya están acostumbrados a usar la derecha, por eso le cambié hoy. Porque la cultura suya es levantar esa que es la fuerte suya. Si es izquierdo, pues va a levantar la izquierda. Ahora, ¿cuántos nacieron de nuevo en Cristo Jesús? ¿Quién no nació de nuevo todavía? Porque a lo mejor está pensando, ¿qué es eso? Es confesar a Jesús como Salvador personal y hacerlo tu Señor y empezar a adorarle porque Él es el único que murió para darnos vida eterna. ¿Ok? Ahora, Pablo escribe a los Filipenses capítulo 3 verso 20 y dice de la siguiente manera: porque nuestra ciudadanía, y dice allí que dice, patria, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Con eso que está allí escrito, que es palabra, pregunto, ¿de dónde es usted? ¿A dónde pertenece? ¿A qué patria? Se supone que pertenecemos, aunque usted terrenalmente diga, no, pues yo soy de tal país, perdón, nosotros, hablando ya en la parte de lo que es nuestra vida en Cristo Jesús, Pablo dice que nosotros tenemos una ciudadanía, que somos parte de un país, de una patria. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿somos o no somos de allí? La palabra dice que sí. Ahora, cuando hablamos de la cultura, vamos a encontrarnos con algunas situaciones. Y precisamente de la cultura o de ese cultus que originalmente se habla en el latín, usted va a identificar lo siguiente, que de allí también se deriva o es parte la palabra culto. Culto. Entonces tenemos por allí una situación que nos hace ver que es una forma de devoción. Y hasta el día de hoy, cuando hablamos de culto, estamos hablando también de una cultura y por lo tanto cultivamos una forma de alabar, una forma de adorar, una forma de comunicarnos con Dios y una forma de hacer las cosas en cuanto a lo que concierne a lo que es nuestra vida espiritual. Pero la idea de Dios es que nuestra vida espiritual, por la palabra y el conocimiento de Dios, transforme nuestra mente y que no pensemos de acuerdo a la cultura original de cada uno de nosotros, sino que nos demos a la tarea de penetrar en lo que es la cultura dentro de la palabra y del reino de Dios. Entonces, cuando usted identifica lo que es la cultura en el reino de Dios, va a identificar un montón de cosas que chocan con su cultura original de acuerdo a la tierra o el lugar donde haya nacido.
el Señor fue muy específico porque el ser humano tiene precisamente problemas con la forma de cultivar o hacer culto. Tenemos problemas porque todas las culturas ejercen su tipo de adoración a Dios de la manera que ellos creyeron y de la manera que ellos pensaron, y fueron cultivando y cultivando eso. Por eso hoy en la tierra tenemos en muchas partes del mundo una cultura muy religiosa. Todo mundo hace lo mismo. Todo mundo se comporta de la misma manera dentro de un contexto religioso. El culto religioso sirve a una persona para manifestar su relación con la deidad. A nivel social, el culto religioso se relaciona con la idea de comunidad y de crear y fortalecer la idea precisamente de un grupo o de alguna sociedad que dice: de esta manera nosotros nos conectamos, exaltamos o adoramos a Dios. Ahora, el problema es que dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro culto tenemos algo que tiene que ver con una cultura de idolatría. Y allí tenemos un gran problema, porque cuando alguien te presenta o te presentó en el pasado a Jesucristo como el único medio para volver a reconciliarte con Dios el Padre, usted tiene problemas. Yo veo ese tipo de problemas hasta el día de hoy, que a la gente le cuesta salir de algo que cultivó, algo religioso. No me hables mal de lo mío, no me hables mal de mis santos, no me hables mal de esto, del otro. Yo soy de este origen, yo tengo esta práctica en mi vida, soy religioso de esta forma. Entonces, cuando el Señor quiere tratar contigo, usted tiene un problema, pero es problema de cultura, problema de culto, de algo que usted vino cultivando a lo largo de los años de su vida. Y aunque nunca se paró quizás en un templo o una vez allá a las 500, usted tiene un problema. Y es un problema de cultura identificado con su culto y la forma en que usted dice: así me comunico yo con Dios, así me enseñaron. Entonces dice la palabra, y quiero que vea conmigo por favor lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 10, verso del 1 al 6. Oigan la palabra que el Señor les habla, oh casa de Israel. Note con quién está hablando. Es el pueblo de Dios a quien ya le dio instrucciones de cómo deben de adorarlo y cómo deben exaltarlo y hacer las cosas de acuerdo a lo que Él les ha dicho. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan temor. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño de bosque es cortado, note, lo trabajan las manos de un artífice con el cincel. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Te habla de todo lo que es idolatría, cómo el hombre fabrica sus propios dioses, cómo el hombre toma sus propias figuras, cómo el hombre pinta su propio arte y dice: este es Dios, y sacan una imagen, sacan un santo, sacan algo labrado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que se les enseñó, pero Dios dice: esto no es así, lo hicieron los hombres. Entonces, cuando usted escucha una palabra como esta, choca con usted. Como hay otras cosas con nosotros, el pueblo que ya creyó en el Señor, con las que usted y yo chocamos. Tenemos problema. El
problema es de cultura, el problema es de culto y el problema es de algo que nosotros hemos seguido cultivando. Un día le pregunté a un muchacho cuando jugábamos nosotros deporte y entraba a la cancha. Y así como cuando hacen los cambios en cualquier deporte, y se persinó. Le dije, oye, ¿y tú por qué te persinas? No sé, todo el mundo lo hace. Y se ve bien. Y lo sigue cultivando y lo sigue cultivando, pero no sabe por qué. Y hay cosas que las personas siguen cultivando, pero no saben su origen, no saben la realidad. Entonces, vamos a enfrentar todos y cada uno de nosotros nuestra cultura en un momento determinado contra su cultura. Porque si no lo había entendido, en el reino hay una cultura. En el reino hay algo que hay que seguir haciendo, que hay que seguir hablando y que hay que seguir manifestando. Es decir, tenemos que cultivarlo. ¿Ok? Desde el momento que Dios comenzó a tratar con el pueblo de Israel en Egipto, Él les dijo que cuando llegaran a la tierra que Él les había dado, que Él les había prometido, que era Canaán, debían terminar y expulsar de su territorio a todos los que estaban allí. Deuteronomio capítulo 7, verso del 1 al 6, para que vea por qué a veces Dios te da una palabra o Dios te da una instrucción y muchas veces nosotros la dejamos a un lado. Deuteronomio 7, verso 1 en adelante dice, ¿le gustaría leer conmigo? Y si no le gustaría, pues haga un esfuerzo para que lea conmigo. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Punto. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás, note, matrimonio con ellos. No darás, ya sígame leyendo por favor. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Porque tu Señor, tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y nosotros pensamos que somos más sabios con Dios que Dios. Y pensamos que no te preocupes. Y seguimos dando y concediendo lo que Dios anticipó de antemano que no debíamos hacer. Hello. Es que es buena persona. No importa qué tan buena sea. Es que habla bien. No importa que tan bien hable. Ahora, ¿por qué razón el Señor dice esto? Hermano, usted y yo podemos ser las más lindas personas, las más sabias y más correctas, pero una mala compañía me va a echar a perder. Ah, no, la Biblia lo dice. La cultura del reino es no que no saludes, no que no seas cortés,
sino que no produzca ningún tipo de unión, un tipo de relación, de alguna manera amistades íntimas, porque tarde que temprano se va a dar cuenta la persona que fue perjudicada, es decir, la persona que estaba centrada en Dios, tarde que temprano su mente se revuelve, su mente piensa algo distinto, y lamentablemente nunca he visto que 10 manzanas en un canasto compongan a una que está enferma, que está podrida. Nunca. Nunca. No se puede. ¿Vino alguien hoy? ¿Qué es lo que está diciendo Dios al pueblo? Es muy fácil caer. Es muy fácil caer en un culto pagano. ¿Por qué? Porque el ser humano se guía por la vista, su vista física. Y cuando usted viene acá, yo no le puedo decir que esto es Dios. Yo no le puedo decir que eso es Dios. Yo no le puedo decir que allí está Dios. No lo puedes tocar así, no se puede. Él es espíritu. No se puede. Entonces tenemos un problema. Y cuando la gente te dice yo creo en esto y te da algo tangible, nuestra naturaleza es más dada a creer lo que físicamente puede palpar, tocar o ver, que creer en algo que te dice aquí está. No lo ves, pero aquí está. Pues yo te puedo decir, no lo ves, pero tan pronto le adoramos, Él se hace presente. Y eso que tú experimentas, que se siente aquí, eso es presencia de Dios. Y Dios no necesita ninguna imagen ni ningún cuadro para decir estoy presente. Él es real cuando encuentra personas que le alaban y le adoran como Él lo merece. El concepto de todas estas naciones que Dios determinó y avisó que no se relacionaran con ellas, tenían un montón de dioses para todo. Entonces Dios no quería, ni piensa, ni cree, ni te va a decir júntate con ellos, hazlo como ellos adoran, porque eso le molesta a Dios. Y no puedes cultivar eso. No puedes. Por si alguien me está oyendo aquí, yo creo en que María fue la persona y el conducto por el cual Jesús llegó a la tierra, pero María no es la madre de Dios. Fue la mujer utilizada para que Jesús naciera. Punto. ¿Que creo en María? Sí, desde ese punto de vista, desde ese concepto bíblico, pero no para que ella venga a ser la intercesora delante del Padre. El único intercesor es Jesucristo. En esa época, las personas que vivían en algunos lugares y en algunas regiones fueron las personas que en un momento determinado fueron la influencia para que otros vieran a Dios de una forma totalmente diferente. La sociedad y las religiones en las que les tocaba vivir a esas primeras personas que fueron parte del pueblo de Israel, apelaban a los deseos, mundanos y especialmente a la inmoralidad sexual y a la embriaguez. Los israelitas deberían mantenerse puros y apartados de todo eso para Dios. La prohibición no era para que Israel quedara aislada de las demás naciones, sino las demás naciones no alejaran a los israelitas de Dios. El hecho de que Dios te da una pauta y te dice desconéctate, abandona a tal persona, abandona a tal grupo, tal compañía, es para que al fin de cuentas tú te mantengas puro y santo para con Dios. Dios está buscando mantener una intimidad contigo de tal forma que nada lo obstruya. Esa es la idea de Dios.
Pero a veces no tenemos que ir ni muy lejos. La gente de la iglesia te aparta de Dios. La gente que se congrega con sus comentarios y expresiones o comentarios sin fundamento bíblico expresado por ellos te contaminan. Y ellos lo siguen cultivando y siguen destruyendo personas, como los grupos religiosos de la época de Jesús. A los que conquistaban o hacían prosélitos los dejaban peores que ellos. Ahora, el enemigo número uno para activar las bendiciones y hacer realidad la promesa es la vida cultural que tenemos cada uno de nosotros. No podemos ignorar que eso está latente en la vida de todos nosotros, esa cultura, esa forma de pensar y de hacer las cosas. Cuando se trata de una congregación o se trata de nosotros, la iglesia, como algunos la llamamos, encontramos un sinnúmero de formas de hacer las cosas, de hablar, y una manera totalmente diferente de pensar en cuanto a formación se refiere, pero es porque no hemos tenido una formación de acuerdo a la palabra, sino una formación de acuerdo a tradiciones de hombres. Entonces tenemos un terrible problema en el templo. Gracias por el que dijo amén. Bueno, tengo que avanzar. ¿Sabía usted que usted y yo no éramos parte de esto? Fuimos adoptados a esta cultura. Fuimos adoptados en este reino. Y algo interesante, si lee la escritura se va a dar cuenta de algo. La formación de Moisés. Moisés fue educado con la gente más sabia dentro del territorio egipcio, a un nivel alto, porque de acuerdo a cómo iba todo, él iba a ser la persona que próximamente estaría en ese centro, en ese gobierno principal de Egipto. Pero cuando sucede en su vida lo que él jamás pensó, él tuvo que cambiar de cultura. Y la palabra me hace ver que él termina mostrándole a la misma nación en la que fue educado, que la cultura del reino, la cultura de bendición es más fuerte que cualquier cultura de la tierra. Lo que Dios te brinda, lo que Dios te da es mucho más fuerte que lo que puede decir tu forma de hacer las cosas, tu forma de pensar y todo aquello precisamente que nosotros lo traemos tan atado a nosotros, tan dentro de nosotros, que seguimos cultivando lo mismo. Mire lo que hizo el apóstol Pablo, porque acá hay una estrategia del apóstol Pablo que yo debo de aprender de ella para saber cómo moverme. Primera de Corintios capítulo 9, verso 19 al 23. Lea conmigo, por favor. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. Note, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío. Espérame tantito. Cultura. ¿Alguien llegó aquí y se dio cuenta que aquí mucha gente come chile y usted no comía? Alguien que no comía chile, que llegó acá y que no comía, ahí está, y ahora ya comen. ¿Me está siguiendo? Es lo que trata de decir él. Para poder ganar a los judíos, otra vez, lea conmigo, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles.
A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. No soy chileno, pero me puedo hacer como chileno. No soy argentino, pero me puedo hacer como argentino. Puedo comer carne todos los días. No soy italiano, pero puedo comer pasta para convivir con ellos y dejarte un mensaje en ese momento de parte del Señor. No soy atlético, pero puedo entrar en el tema para conversar y meterme al propósito de Dios. No soy cocinero, pero puedo aprender algo para compartir contigo y convivir contigo. Pero mi objetivo no es ese, no es comer, es presentarte al Cristo y al único que permanece para siempre. Allí te cambia, porque hay que no, yo me hice como ellos, no sé qué me pasó. No, el apóstol Pablo dice: yo me adapté a ellos, yo seguí esta ruta, este camino, y me funcionó, porque quería ganar a muchos para él. Ahora, la cultura del reino. La cultura del reino es totalmente diferente a la cultura que nosotros tenemos acá en la cabeza y que seguimos cultivando. Mire, déjeme leer esto, la última porción bíblica. Lo que viene a entenderse como el mensaje de las bienaventuranzas que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Y él habla de las bienaventuranzas. Mija, trata por favor, ok, si usted gusta leer allí, lea allí, pero quiero leer una versión diferente. No sé si le alcances, mija, que es la palabra de Dios para todos. A ver si por ahí te alcanza y me la pones. Si alcanzas, qué bueno. Pero esta versión usa otras palabras. En lugar de bienaventurados, usa otra palabra y los denomina como afortunados. Afortunados, usted sígame en su Biblia si trajo, y si no trajo, baje la aplicación a su teléfono, por favor, y lea la Biblia. ¿Tú crees que la encuentras, hija? ¿No? ¿Sí? Sí, no. Bueno. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Gracias, mija. Siguiente. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. 6. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Verso 7. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. 8. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. 9. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. El Señor Jesús en este pasaje está entregando una idea totalmente distinta a lo que es la cultura regular o tradicional de la tierra y lo que es la cultura del reino. En esta cultura de reino siempre tendrás necesidad espiritual de buscar a Dios.
No puedes decir: el domingo pasado el Señor me dio una tremenda experiencia y una bendición, terminé. No. En esta cultura siempre tendrás necesidad de alimentarte de la única fuente inagotable que es Dios. Por eso Él quiere una cita contigo todos los días. Siempre vas a tener necesidad de Dios. Por eso no dejes de congregarte como algunos lo hacen. Es cultura, forma de pensar. Pero en el reino no. En la cultura del reino de Dios no. En la cultura de la familia de Dios no. No venimos acá todos los días, pero te puedes relacionar con Él todos los días, porque Él está en todas partes y puedes tener una relación con Él, aún trabajando, aún manejando, aún en el camino, aún si te vas a hacer ejercicio, puedes tener una comunión con Él. En la cultura del reino no existe la palabra tristeza o aflicción. En el mundo, en la cultura y el sistema que produce el mundo, tendréis aflicción. Allí sí. Pero cuando estás conectado con la fuente, usted tiene algo totalmente distinto. Cuando abras paso a la verdadera cultura del reino, entonces tu tristeza, entre comillas, se convierte en gozo. Ve, son dos formas. ¿Cómo andas? Mal. ¿Cómo te fue? Mal. Es cultura. Pero en el reino tienes que moverte por fe. No es que lo que está diciendo la palabra: no dejes que el gobierno y el dominio de una cultura que no es la mía te gobierne. Déjate gobernar por lo que yo te estoy dando. Por eso dice la palabra que Él cambia mi lamento en danza. ¿Estás triste? Ponte a cantar, ponte a alabar a Dios. Inmediatamente captaste que esa cultura, esa formación, eso que se cultivó por muchos años, quiso tomar el control. Ponte a alabar al Señor, ponte a danzar, ponte a platicar con Él. Dale libertad al Espíritu Santo, porque todo va a cambiar. Qué fácil lo dice. No es que fácil lo digo. Lo que te estoy diciendo es que esta es la cultura del reino. Y esto hay que cultivarlo. Hoy levantar la mano otra vez. Hoy doblar la rodilla otra vez. Me duelen tanto. Si hubieras tenido un estilo de vida de doblar las rodillas, no te dolieran tanto hoy. El problema es que nunca se doblaron, porque no lo cultivaste. En la cultura del reino, humildad tiene que ver con sencillez y servicio. Toda la persona que pertenece al reino es servicial. ¿En qué sirvo? ¿En qué sirvo? Es la cultura. El que quiera ser grande en este reino: es que yo no quiero ser grande. ¿No será que lo que no quieres es servir? No es la grandeza. Porque si sirves, aunque no quieras ser grande, vas a ser grande. Porque esa es la cultura. En la cultura del reino, los ojos no están puestos en lo temporal, están puestos en lo eterno. Lo que veis es pasajero y es temporal, pero lo que no ves es eterno. Ve cómo la cultura del reino o la cultura de la iglesia o de la familia de Dios, de acuerdo a la palabra, es totalmente distinta a nuestra cultura. ¿Qué cultivan más, la cultura del reino o la cultura personal?
En la cultura del reino, la palabra restauración es una palabra con sentido y propósito. Nunca hay restauración en algo sin sentido ni propósito. En la cultura del reino no se vive con doble personalidad. Unos adentro y otros afuera. Una imagen acá y otra imagen allá. Porque en la cultura del reino usted se mantiene con un corazón limpio, con manos limpias. Y esta pureza de corazón se cultiva día tras día. En la cultura del reino no existe ni la avaricia, ni la envidia, ni la contienda. Acá se busca la paz con todos. Dios te dio eso, me gozo por lo que Dios te dio. Dios te bendijo de esa forma, me gozo contigo. Es la cultura de acá. No la cultura de envidia y de chisme que le viene a usted o a muchos de nosotros porque vemos a alguien más prosperar. Eso no forma parte del reino. En la cultura del reino, si usted es maltratado por agradar a Dios, Dios lo recompensará y Dios le paga de una manera que ni siquiera usted lo puede calcular. Dios nos llamó a aprender y a establecer la cultura de su reino. Nosotros tenemos un gran problema y es cultural. Ese es nuestro gran problema, nuestra cultura. Hace muchos años, y desde entonces dije, un día Dios me permitirá hablar de eso. Hace muchos años, en uno de los congresos, Lucas Márquez dijo: hay que sacar de la cultura el reino. Hay que quitar la cultura para que podamos decir: venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como la es hecha en los cielos. ¿Cuál es su problema? Cultura. En todos los aspectos, cuando usted ve todas las situaciones, usted va a encontrar que el problema es cultura. La cultura que nos enseñó la tradición de nuestra gente, la cultura que nos enseñó aquella persona que vive con nosotros, la cultura que nos enseñó todo aquello. Pero cuando lo llevas al libro de la cultura del reino, todo eso choca y no tiene validez. Porque Dios no puede guiar su trono a raíz o en base a una cultura terrenal. Él es de arriba y el que viene de arriba es sobre todo y es en todos. Él es el verdadero Hijo de Dios que vino a decirle a la gente en esta tierra: así se vive en la cultura del reino de mi Padre. Si alguien te pide un favor de llevarle el mandado de aquí de la esquina a la otra esquina, llévaselo mejor hasta su casa. Otra mentalidad. Si alguien te pide prestado y en ti está la capacidad no de prestar sino de dar, mejor dar. Un concepto totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Se queda con su cultura o empezamos a trabajar un poco más y más todos los días en cultivar lo que dice la palabra para vivir en armonía de lo que es la cultura de su reino? Yo espero que en esta enseñanza algo le haya servido a poder entender que Dios no piensa como usted y yo pensamos, ni hace las cosas como usted y yo las hacemos. Incline su rostro donde está.
Padre, gracias por permitirme dejar esta enseñanza, esta palabra. Yo entiendo, Señor, que hay muchas cosas que se hacen, que hacemos y que no debería suceder así, pero lamentablemente nuestra formación, lamentablemente nuestra cultura nos ha marcado de tal forma que hoy hemos sido afectados y esto nos ha estado robando bendiciones y bendiciones y bendiciones. Yo te pido en esta oportunidad, Señor, que la bendición sea sobre tu pueblo y que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra específica en el interior de nosotros, porque si el Espíritu Santo no hace la obra, trataremos todo de hacer en nuestra propia fuerza o trataremos de cambiar a la gente con nuestros propios argumentos. Pero si tú haces la obra, Espíritu Santo, todo puede ser original, genuino, verdadero, porque fue una obra sobrenatural. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Y hoy dejo en el corazón de tus hijos, en el pensamiento de ellos, esta palabra, y que empiece a trastornar nuestra mente hasta que veamos en todos los aspectos lo que tú dices, lo que tú eres, lo que tú haces y lo que nosotros necesitamos aprender de ti para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén.